Bueno, la primera pregunta que nosotros tenemos que plantearnos en el momento de planificar es qué se espera que los estudiantes sean capaces de hacer en nuestra clase o en lo que nosotros hemos diseñado. Siempre esa pregunta debería guiar eh, nuestro quehacer pedagógico o al momento de iniciar a diseñar nuestra clase. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes ya los manejan con respecto a la planificación de la enseñanza? Lo primero es que nosotros tenemos un marco curricular y ese marco curricular nos da las bases curriculares de enseñanza básica y los programas de estudio. Ustedes me plantearon que ya conocían el tema de las bases curriculares. Principalmente lo que hacen las bases curriculares es ordenar todos los objetivos de aprendizaje de acuerdo a ejes. Y esos ejes están relacionados directamente al conocimiento y habilidades. Y además entrega los objetivos transversales que tienen que ver con lo actitudinal. Lo que hace el programa de estudio es ordenar en estos objetivos de las bases curriculares en unidades. Y por lo tanto, los objetivos de aprendizaje que tiene una unidad por lo general representan los 3 ejes o 4 ejes que tenga cada asignatura. Y va combinando, ya sea ejes que estén asociados netamente al conocimiento o a la habilidad, dependiendo de cada asignatura. Ahora, a partir de esa información curricular, que es para todos los establecimientos sin distinción, a menos que cada establecimiento, porque se da esa posibilidad, pero son pocas las realidades que crean sus propios programas de estudio. Por lo general, nosotros nos vamos a encontrar en nuestro quehacer que se trabaja con los programas de estudios que el ministerio entrega a las diferentes escuelas. A partir de eso, nosotros realizamos una planificación curricular, que es lo teórico, o la planificación de la enseñanza. Hoy se está moviendo más hacia el tema de planificar la enseñanza, porque el objetivo más bien de la planificación es que sea una ayuda de saber qué es lo que nosotros vamos a realizar y qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan, pero tiene la característica de ser flexible y que constantemente el profesor esté revisando su planificación y esté monitoreando si aquello que planificó efectivamente está cumpliendo su objetivo en el aula. De esta forma, el profesor siempre debería estar en una constante reflexión. Y a partir de esa planificación de la enseñanza, nosotros vamos a tener estas orientaciones para la práctica pedagógica, es decir, cómo realizamos nuestra labor al interior del aula. Porque nosotros podemos crear nuestra planificación, que parece muy completa, muy equilibrada y coherente, pero existen una serie de factores y de elementos que a veces nosotros no consideramos o que sí podemos prever o que van a ocurrir y tenemos que ir modificando. Y ese es uno de los temas en los cuales los profesores siempre se van a encontrar de que tienen planificada una actividad y ocurre cualquier situación inesperada y por lo tanto esa planificación se tiene que reestructurar. Ahora, todo esto está como apoyado por el marco para la buena enseñanza, que es este manual que dice qué es lo que debe hacer el profesor. Entonces, vamos a tener el aspecto curricular, donde están las bases curriculares, con los programas de estudio, con las diferentes unidades, y el marco para la buena enseñanza que nos dice cómo el profesor debería planificar, cómo debería evaluar, cómo debería monitorear el trabajo y cuál debería ser el ambiente del aprendizaje para lograr el objetivo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, al parecer no. Entonces, avanzamos. Entonces, ¿qué vamos a entender por planificación de la enseñanza? Que estas ya son aspectos conceptuales que ustedes deberían manejar. Lo primero, cuando hablamos de una planificación o cuál es el sentido o qué es una planificación de la enseñanza, es que este instrumento nos permite ordenar, organizar y coordinar el trabajo en el aula.
y permite también establecer la secuencia y el paso a paso que vamos a realizar. Entonces ahí están estos tres momentos, que es el diseño de la enseñanza, que son estos tres momentos del inicio, del desarrollo y el cierre, que ustedes me comentaban que los tenían como bastante claros, sabían perfectamente que una clase tiene un inicio, tiene un desarrollo y el cierre. ¿Qué vamos a ver en la otra etapa de este apoyo de práctica? ¿Qué actividades, o más que actividades, qué estrategia yo debería utilizar para un buen inicio de clase, o más que un buen inicio, para el inicio de clase? ¿Cuáles deberían estar pensadas más para el desarrollo y cuáles deberían ser actividades o estrategias para el cierre? Entonces, en la planificación yo describo ese paso a paso. ¿Qué es lo que voy a realizar y qué también es lo que yo espero que mis estudiantes realicen? Siempre considerando que lo que yo espero puede no funcionar, porque los estudiantes ese día llegaron con, no sé, desanimados, porque a lo mejor hay un conflicto en el curso, tal vez están cansados, o a lo mejor sí me va a resultar y voy a tener mejores resultados de lo que yo esperaba porque ellos se motivaron. Entonces, siempre es un poco incierto prever qué es lo que va a ocurrir. Por eso, uno tendría como una pequeña como visión de qué es lo que se espera. ¿Ya? Y ¿por qué es importante la planificación? Porque a pesar de que algunos dicen que las bases curriculares lo que hicieron fue ordenar lo que se esperaba, aún en relación a lo que había anteriormente, que eran los contenidos mínimos obligatorios, aún así los programas y las bases contienen mucha información. Son muchos objetivos los que se pretende lograr en una realidad ideal y que no representa muchas veces el contexto en el cual los docentes se desarrollan. Entonces, el profesor a través de su planificación siempre va a tener que priorizar y debería hacer como estas preguntas que ya me imagino que la han trabajado, que es el ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuándo lo voy a enseñar? ¿Por qué lo tengo que enseñar? ¿O por qué lo quiero enseñar? ¿Y para qué? Que son las preguntas de lo que nosotros esperamos como docentes y que buscamos que alcancen nuestros estudiantes. ¿Qué organizamos en una planificación? ¿Cuáles son los elementos que tiene nuestra planificación? Objetivos curriculares y objetivos de clase, el conocimiento, que sería el aspecto conceptual, cuando dicen el tema que voy a tratar, las habilidades, tiene que ver con los procedimientos y con las habilidades cognitivas que el estudiante va a potenciar a través de el conocimiento, y también los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? Antes, durante, después, voy a estar más centrado en la evaluación formativa o va a ser una evaluación sumativa. ¿Qué estrategia utilizo para lograr verificar si es que se está logrando mi objetivo o monitorear ese trabajo al interior del aula? Son los elementos que la planificación me permite secuenciar. En un comienzo, por lo general, los docentes nos vamos guiando casi al pie de la letra con nuestra planificación. Pero a medida que vamos avanzando en la práctica pedagógica y en la experiencia, ya tenemos un esquema, porque finalmente nos convertimos en profesionales de la educación, de qué es lo que debemos hacer y cómo funciona o qué nos funciona mejor. Ahí cada uno va a ir descubriendo posteriormente, cuando ejerza la pedagogía, que más que la planificación, que el papel, es cómo usted diseña su clase o cómo usted piensa su clase en el momento que la va a ejecutar. ¿Y cuáles deberían ser los elementos para guiar la elaboración de una planificación? Aquí nos vamos a centrar netamente en lo que nos pide finalmente el ministerio, porque independiente que nosotros tengamos crítica de acuerdo a la forma como funciona el ministerio, finalmente estamos dentro de ese marco curricular y
las escuelas responden a lo que establece el ministerio. Entonces siempre, aquí la fuente ustedes la pueden encontrar en el Minedu, y que ellos establecen o proponen 7 pasos para poder elaborar una planificación. Y esta planificación debería estar siempre monitoreada desde, bueno, desde los equipos de gestión. En algunos centros funciona, donde hay un análisis constante, y en otros más bien se trabaja, más que en la planificación, en cómo yo hago mejores clases y se va compartiendo la experiencia de qué resultó y qué no funcionó en el momento de ejecutar la clase. Entonces, siempre como primer elemento va a ser identificar y delimitar los objetivos de aprendizaje a lograr por nivel y asignatura. Eso tenemos que tener la claridad. ¿De dónde yo obtengo eso? Bases curriculares, pero para ordenar y hacer más, facilitar tal vez el trabajo, cada asignatura tiene su programa por nivel. Entonces, en ese programa se organiza 4 unidades, 2 para el primer semestre, 2 para el segundo semestre. Eso es lo que propone el programa. Después, si nosotros revisamos los textos de estudio, a veces tenemos 8 unidades, 6 unidades, porque los textos de estudio hacen una propuesta del programa, pero lo legal es seguir siempre la lógica del programa. Ahora yo puedo ir observando y revisar el material, el texto de estudio, pero lo fundamental, el objetivo curricular siempre me lo va a entregar el programa, ¿ya? Después, una vez que yo tengo ese objetivo, conocer las necesidades de los estudiantes mediante la evaluación. Aquí es donde se habla un poco de diagnosticar y de monitorear e indagar los aprendizajes previos de los estudiantes, conocer esa realidad. Y después ir elaborando esta progresión didáctica de la enseñanza e ir articulando. Este tal vez es uno de los puntos más difíciles, porque si bien nosotros podemos realizar una progresión didáctica, es decir, estableciendo qué voy a enseñar y cómo voy a ir avanzando a través del proceso de monitorear la enseñanza, el tema de articular es complejo. Con algunas asignaturas podemos articular sin ninguna dificultad, pero con otras asignaturas tenemos que ir como buscando rompecabezas si es que efectivamente podemos o no lograr una unión. Siguiente paso, siempre se busca como recibir un acompañamiento y un monitoreo en la elaboración de la planificación para el aula. Es decir, si yo tengo dificultades, que yo pueda monitorear si es que eso se logró. Tal vez acá, cuando yo realizo la práctica profesional, el apoyo que hacemos los tutores al momento de ir observando, que hace el profesor guía en la clase, cuando ustedes apoyan, sería como ese apoyo y acompañamiento. Porque lo fundamental es que cuando usted realiza una práctica, es que su profesor guía, que es con quien usted participa constantemente, porque él es su apoyo directo, lo fuera guiando y diciendo ya, si te voy a entregar este momento de la clase, tienes que considerar estos elementos y una vez que usted lo ejecuta, recibir la retroalimentación para ver cuáles son las fortalezas y qué hay que mejorar. Elaborar y organizar los objetivos de aprendizaje en una planificación anual según los planes y programas de estudio. Hace unos 4 años atrás los profesores planificaban clase a clase, pero a partir de las demandas y del movimiento de profesores, hoy es muy poco probable que se planifique clase a clase al interior de los centros educativos. Se trabaja más bien con la planificación anual, que es el plan anual que se recibe, que debe ser incorporado a los programas de mejoramiento, y se realizan planificaciones por unidad o planificaciones semestrales. Objetivo, descongestionar un poco el trabajo que tenían los profesores, porque más bien pasaban planificando clase a clase. Y eso demanda mucho tiempo, más que en el diseño de la clase. Entonces, en el otro tema que vamos a tratar, posterior a este, que es el diseño de la enseñanza, que es cuando uno ya determina qué es lo que voy a hacer en el aula, es lo que requiere más tiempo y es donde debemos tener el foco de atención. Entonces, a ustedes nosotros les pedimos una planificación clase a clase o de su clase que se va a evaluar, porque efectivamente están en un proceso de formación.
pero difícilmente después cuando ustedes trabajen se les va a pedir la planificación clase a clase. Elaborar y organizar los objetivos en una planificación por unidad con base en la planificación anual, que estos son las planificaciones que se entregan por semestre, y también tiene que ver con el proceso de formación que nosotros tenemos en la universidad, porque después ustedes en sus prácticas terminales tienen que diseñar una planificación didáctica de unidad. Ya no se les pide una de clase a clase, sino que es una planificación de la unidad. Y constantemente se debería recibir, o no se debería, sino que así debe ser, los equipos de gestión así deberían funcionar, con que usted reciba una retroalimentación de lo que usted está elaborando, para saber si es que esto funciona, para que una vez que usted ejecute la clase se puedan identificar si efectivamente qué estrategias le permitieron a usted alcanzar el objetivo, qué estrategias permitieron evaluar si el objetivo se cumplió. Principalmente hacia eso se enfoca cuando yo debería hacer un análisis y un acompañamiento en el aula de los docentes que ejecutan su planificación. Ya. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, entonces avanzamos. Entonces, ¿cuál es la planificación que ustedes van a elaborar? Y esta plantilla o modelo de planificación es el que se utiliza en la universidad. Y es una planificación de clase y tiene estos elementos. Esta ya la subí, ya la publiqué en el material, así que ustedes la pueden descargar, y este es el formato que van a utilizar cuando elaboren sus productos. Entonces, obviamente acá dice profesional en formación, pero cuando ustedes sean docentes, va a decir ¿dónde está? Alguien quiere hablar, parece. Ya. La asignatura, recuerden que yo soy profesora de historia, pero si alguien quiere realizar en otra asignatura, no tengo educación en que la realice. Ya. ¿Alguien necesita, hay alguna pregunta? ¿O solamente estaba activado el micrófono? Ya, me imagino que estaba solamente activado el micrófono. La unidad, que eso lo entrega el programa, obviamente acá va a ser la fecha, vamos a considerar la fecha cuando yo les pida que entreguen la planificación. Cuando hablamos de un OA es el objetivo de aprendizaje y este es el curricular, el que entrega el programa de estudio. Y el OAT es el objetivo de aprendizaje transversal que también se obtiene desde el programa de estudio. Y el objetivo de la clase es el que ustedes crean a partir del objetivo curricular. ¿Ya? Conocimientos previos, acá declaran cuáles son los conocimientos previos que ese grupo de estudiantes debe tener para poder abordar y que ustedes van a indagar. Los conceptos claves a manejar para poder realizar la clase, habilidades y actitudes, ¿ya? En términos generales. Esa es la primera parte de la planificación. Y la segunda parte es ya el diseño didáctico, ¿ya? Donde declaramos el inicio de nuestra clase, el desarrollo y el cierre. Los recursos, que son el medio para indicadores de logro que esperamos que realicen los estudiantes, y el tipo de instrumento de evaluación. ¿Ya? Ejemplo, evaluación diagnóstica o inicial, y el instrumento, ahí ustedes hay que identificar si trabajaron, no sé, con una prueba, un procedimiento escrito, tal vez realizaron
no lluvia de ideas, pero si hicieron pruebas, si utilizaron alguna lista de cotejo, hay que declarar el instrumento de evaluación, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? A centrar, querida, en un comienzo, en esta parte, ¿ya? Vamos a trabajar el OA, después cómo elaboramos nuestro propio objetivo de la clase. Vamos a indagar cuáles van a ser los conocimientos previos y en relación al OA, porque finalmente es el objetivo curricular, el que nos permite identificar cuáles van a ser los conceptos clave y cuáles son las habilidades y actitudes. En este caso las habilidades también están contenidas en el objetivo curricular y las actitudes las obtenemos desde el objetivo de aprendizaje transversal. Y cuando veamos el diseño de la enseñanza vamos a trabajar los 3 momentos de la clase. Ya, inicio, desarrollo y cierre, para después, bueno, el tema de los recursos es más factible si ustedes van a utilizar el texto de estudio, un video, una guía, y los indicadores de logro, que ahí es donde a veces tenemos mayores dificultades. Si bien los programas presentan indicadores de logro, usted los puede considerar, pero eso están relacionados directamente con el objetivo de aprendizaje curricular. Usted puede considerar eso, pero también puede crear sus propios indicadores de logro en base a su objetivo de la clase. Y antes de pasar a la tarea que les voy a dejar, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto al tema trabajado? Habla José. Sí, dígame, José. Yo pude ingresar recién a la sesión por ¿Ya? la llamada de una compañera. Yo estoy unido al grupo, pero no me aparece que inició una sesión, entonces no puedo unirme a la clase. Me pasó eso ahora y la semana anterior también. Uh, es decir, ¿no ves lo que yo lo que estoy proyectando? No, no, de hecho no, porque me llamó una compañera. Ya. Mira, me Y pillaste porque... pude ingresar, yo creo, hace 3 minutos, no más que eso. Ya, y después tú puedes volver a ingresar, ¿o no? Porque Es queda que claro, grabado. ahora me llamó mi compañera, pues no me parecía que estaban en sesión. Ya. Es que ahí me pillaste, no sé cómo se hace. Entonces, ¿todos tienen ese mismo problema o solamente tú? Yo creo que yo solamente, no sé los demás. No, no te tendrá agregado, pero Es que me aparece dentro de los equipos de trabajo, me aparece el suyo, ya, pero no me aparece que están en sesión ni nada, entonces no me puedo unir. puta. Igual le voy a pedir a mi compañera que me descargue la clase y me lo pueda enviar. Ya, sí, porque queda grabada. Ahora yo te puedo enviar a tu correo, te puedo compartir el PPT. Ya, perfecto, ¿Ya? yo le envío Sí, mi correo por internet. sí, sí, no, no hay problema. Gracias, profesora. Ya, ya. Aparte de José que tenía que tenemos ese problema técnico, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profesora, yo tengo una duda. Ya, dime. Mire, Jocelyn, Jocelyn, dime Jocelyn. sí, en la parte de las actividades, no ve que uno crea el inicio, el desarrollo, el cierre, ¿Sí? ¿ya? Después en los recursos que uno va a utilizar durante la clase y los indicadores de logro, ¿esos los crea uno o también son los que salen en el currículum nacional? Porque igual, por objetivo de aprendizaje, da indicadores de logro como que para, para los alumnos. Sí, tú puedes considerar el indicador de logro que propone el marco curricular, porque ese indicador de logro está asociado al objetivo.
pero también puedes considerar tus propios indicadores de logro, porque el objetivo curricular no es tan amplio, cuando revisemos el objetivo curricular, es tan amplio que no te abarca una sola clase. Ese objetivo curricular tú lo puedes trabajar hasta en 3, hasta 4 clases, dependiendo el objetivo. Entonces lo que hacemos en la clase diaria es acotar ese objetivo curricular a un objetivo de clase. Por lo tanto, el indicador de logro también puede ser modificado. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Ah, yo, profesora, también tenía otra duda. Que... ¿Jocelyn todavía? Que no sí. me parece, ya. Que la he tenido hartas veces porque igual no la he preguntado, pero por ejemplo, cuando uno crea la planificación, siempre da la instancia de un instrumento de evaluación, un criterio de evaluación, pero cuando uno, por ejemplo, está en terreno, en las prácticas, ve que, por ejemplo, la clase es normal y no hay como un criterio de evaluación o una evaluación en sí. Entonces, como pura materia, pura materia, pura materia. Ah, ya, perfecto, sí. Claro, efectivamente, suele ocurrir que cuando nosotros observamos la clase, la parte de la evaluación sigue siendo hasta hoy un tema débil dentro de la ejecución de la práctica pedagógica. Entonces, el objetivo también que vamos a tener ahora en este apoyo de práctica es que vamos a trabajar, porque no necesariamente tú tienes que evaluar al final, por ejemplo, con una rúbrica tal vez, o con una lista de cotejo. A veces no te deja el tiempo cuando estás ejecutando la clase. Eso más bien lo utilizamos cuando el estudiante construye algo o elabora algún producto. Entonces, después cuando yo paso a la parte de evaluación, voy a tratar de centrarme más en la evaluación formativa, que es como la lógica hoy de ir observando en la clase o ir realizando preguntas y monitoreando si es que efectivamente se va cumpliendo nuestro objetivo. Y que debería ser lo más efectivo a considerar antes de poder realizar una evaluación sumativa. Entonces, ese elemento de evaluación formativa es tal vez lo que tú, al observar en la práctica, me dices, pasaron solo materia, porque no hubo un momento tal vez donde el docente se detuvo a monitorear si efectivamente esa materia que él estaba entregando, el estudiante la estaba asimilando. Entonces, por eso viste como solo materia. ¿Ya? No, y también, entonces también se ve reflejado, es como cuando hacen las retroalimentaciones, entonces cuando hacen preguntas o no sé, pues después de explicar, por ejemplo, en matemáticas, toda la materia o los ejercicios, hacerle una actividad de ejercicio. Ya eso ya es como un criterio de evaluación en una clase. Sí, más que un criterio de evaluación, ese sería el medio para el ejercicio es para verificar si que efectivamente se está cumpliendo en el objetivo. Entonces, si el estudiante, no sé, pues fue capaz de realizar la multiplicación y obtener el resultado y después se verificó si es que efectivamente ejecutó el paso a paso que le enseñó el profesor, ahí él está monitoreando y sería una evaluación más bien formativa. Ah, ya, profesora, ya, me queda más claro. Muchas gracias. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces, vamos a realizar un análisis de planificación. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta tarea? Que no tiene que ver tanto con el producto que ustedes van a elaborar, sino que más bien el objetivo es que ustedes vayan analizando las planificaciones para que tengan estrategias de cómo elaborar su planificación. Entonces, el objetivo de esta actividad que yo diseñé es fortalecer el desarrollo de estas habilidades cognitivas y que entiendan al estudiante como un sujeto que construye su propia significancia. Entonces, vamos a fortalecer esta estrategia de saber si es que esta planificación que diseñamos como docentes, que diseñan los docentes, permite finalmente que los estudiantes logren desarrollar las habilidades. Entonces, vamos a realizar la lectura de planificaciones adjuntas que yo ya subí, que son 2 planificaciones de distintas asignaturas, y vamos a responder las siguientes preguntas.
Ya ustedes la van a analizar y después en la próxima sesión yo voy a trabajar estas preguntas en torno a que podamos realizar un diálogo de que si efectivamente se cumple o no lo que se propone en la planificación. Entonces, lo primero es identificar, de acuerdo a lo que trabajamos en el qué, el cómo y el para qué de la planificación, es si en la planificación efectivamente se puede identificar el conocimiento que está presente en el objetivo de aprendizaje. ¿Cuáles son las habilidades que deben demostrar los estudiantes? ¿Cómo logran el objetivo propuesto? Es decir, ¿cómo el estudiante logra este objetivo que proponen los docentes? ¿Y cuál de los dos casos de planificaciones propuestas permite alcanzar el objetivo? Y ahí justifique indicando las razones que respaldan su respuesta e indique 4 fortalezas y 4 dificultades que presentan cada uno de los casos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos casos? Y les voy a presentar los casos que están ya en la plataforma. Acá yo tengo el primero. Ya, me equivoqué de caso. Este es el caso. Espérenme. Ya. Acá tenemos el caso 1. Se les debería proyectar el archivo Word. ¿Ya? Segundo básico, aparece la asignatura, aparece el objetivo. ¿Ya? Y los conocimientos, que es muy parecido a lo que nosotros, a decir, a la propuesta del formato que entrega la escuela. Está el objetivo de la clase y aquí están las secuencias didácticas. ¿Ya? Inicio, están los recursos, los indicadores, en observaciones, desarrollo y el cierre. ¿Ya? Una planificación tipo. ¿Ya? Entonces ustedes la leen y responden después las preguntas que yo planteé. Ese es el caso. ¿Ya? Caso 2. Planificación, la asignatura, el objetivo de aprendizaje, los aprendizajes declarativos, lo conceptual, procedimiento, aparece acá aprendizaje social, actitud, son propuestas distintas, pero que finalmente si nosotros las comparamos con lo que nosotros vamos a realizar, es lo mismo, pero está ordenado de manera distinta. El diseño, inicio, desarrollo, cierre. ¿Ya? Son planificaciones, ambas ejecutadas en sala, no son creadas, no las creé yo para que ustedes las analizaran, todas fueron ejecutadas en sala. Entonces, realizan la lectura de esas planificaciones y responden estas preguntas, suben su tarea y después la vamos a socializar en la próxima sesión para que vamos identificando los elementos propios de las planificaciones. ¿Hay alguna duda al respecto? Con respecto a la tarea. Profesora, ¿los casos también los subió a la plataforma Sí. o a Teams? Sí, están en publicaciones
hay un documento en PDF para que ustedes puedan leer sobre planificación y diseño, y están los dos casos para que ustedes los puedan descargar y puedan realizar. Les puedo subir también lo último de la presentación. Eso no lo subí, no subí las preguntas. También las puedo subir ahora y ahí ustedes también las descargan. Ya, y la tarea, ¿hasta cuándo hay que enviársela y por qué medio? Ustedes la pueden subir acá, ¿cierto? ¿No? ¿O yo estoy equivocada? ¿En la UCM virtual? Sí, aquí en Teams, o no, en tareas. Que hay No hay sé. una sección de tareas. Ya, mándenmela a mi correo. Ya, porque yo trabajo en otra plataforma. Para mí Teams me tiene un poco complicado. Como que estoy acostumbrada a la otra plataforma. Entonces, mándenmela a mi correo. No hay ningún problema. Por ahora. Y yo voy a revisar, porque yo tengo entendido que ustedes pueden subir la tarea a Teams. Me pueden subir su tarea a Teams. Ya. Y las preguntas que estaban al final de la presentación, las voy a subir también al equipo, a la publicación. Y si alguien tiene alguna duda, bueno, me escribe al correo y ahí dilucidamos las dudas. ¿Alguien más? Me dijiste hasta cuándo la pueden enviar. Hasta el jueves, para yo tener el día viernes tener el día viernes las respuestas de ustedes y después poder socializar al inicio de la clase antes de avanzar con el otro diseño, con la otra actividad que tengo propuesta. Ya, profesora, muchas gracias. Sí. Jueves al mediodía, por favor, para tener la tarde para revisar y así el día viernes no tener. ¿Ven? No planifiqué también porque no preveí ese tema. Ahí ustedes pueden identificar algunos elementos que a veces no consideramos como docentes, a pesar de la experiencia. Ya, comentarios con respecto a esta sesión. ¿Sienten que hubo un aporte y un enfoque que aclaró parte de las dudas que ustedes me plantearon en las sesiones anteriores? ¿O es más de lo mismo? Porque ahí donde a mí me genera un poco conflicto, no repetir lo que ya ustedes conocen o ya han realizado en el taller o en las otras clases. Por lo menos por mi parte no encontré que era más de lo mismo, porque la profesora Angelina, como está explicando todo lo anterior a la planificación, esta semana que viene se va a ir de lleno a la planificación. Pero en sí, por ejemplo, leer un caso, una planificación real de una clase, lo que vamos a hacer en la tarea, por lo menos no lo habíamos hecho. Entonces, igual es importante leer cómo, no sé, pues cómo se redacta una parte o qué se pone en el desarrollo, en el fin. Igual eso nos sirve para ver como una realidad. Ya, bien. Ese es el objetivo, porque se vayan familiarizando y cuando ya entren de lleno con la profesora Angelina la planificación, aparte de lo que ella les va a entregar, ustedes ya no van a ir como con esta inseguridad que me plantearon anteriormente, como que se sentían que no sabían mucho de cómo ejecutar la planificación. Ya, entonces, el compañero que me dice que no se puede es don José, el José, ¿cierto? Ya, a ti te voy a enviar el PPT para que lo puedas revisar.
Y si estás en el equipo, deberías entrar a las publicaciones y poder ver los dos casos y poder descargar la información que yo dejé ahí en el material para la clase. Entonces, cualquier duda, estudiantes, me escriben a mi correo y nos vemos el próximo viernes a las 10:30. Ya, profe, tenga buen fin de semana, sí. Que esté muy bien. Muy bien, que estén bien.